Bueno, vamos a continuar con lo que comenzamos a revisar en clase, el tema de diafiltración continua en cascada. De acuerdo a lo poco que alcanzamos a ver, es un sistema multietapa. La salida de una de las etapas es la entrada a la siguiente y así sucesivamente. La concentración inicial de la impureza es esta de aquí. El flujo volumétrico que se desea procesar es F. La concentración a la salida que se desea o que se va a alcanzar de la impureza es CIN. De acuerdo a lo que comenté en clase, el flujo volumétrico a la salida, que sería este de acá, pues es igual que el de la entrada, ¿sí? Lo que implica entonces que para que eso suceda, el flujo Q y el flujo P, Q que es el flujo de líquido de lavado y P que es el flujo de permeado, deben ser iguales. De acuerdo también a lo que revisamos en clase, CI va a ir de su valor máximo, que sería CI0, en la primera etapa va a descender a un valor CI1 por el permeado que se está retirando, y así sucesivamente. CI2 va a ser menor y así hasta alcanzar CIN. Alcanzamos a hacer un balance de masa en clase, entonces voy a continuar de ahí. Si realizamos un balance en la primera etapa, pues vamos a obtener lo siguiente: lo que entra de impureza pues debe ser igual a lo que sale. No se les olvide que la membrana está acá en la parte interna y lo que pueda pasar de impureza pasa libremente, y eso hace entonces que las concentraciones de las salidas tanto del flujo volumétrico F como de P, estas dos, sean iguales. Regresando al balance, si resolvemos para CI1, vamos a obtener la siguiente ecuación. Esta ecuación entonces establece cuál es la concentración a la salida de la impureza debido al lavado que hicimos al alimentar este líquido de lavado Q. Este proceso de balances lo podemos seguir haciendo para las etapas 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa, que sería la N. El resultado del balance en la última etapa es el siguiente. Ese sería el resultado. Esa ecuación predice la concentración de la impureza a la salida y está en función pues de la concentración de la entrada, que es esta de aquí, el flujo de lavado y qué flujo estás procesando. También aparecen por aquí el número de etapas. ¿Qué establece esta ecuación? Esta ecuación establece lo siguiente: que a mayor número de etapas, que sería la N, o mayor flujo volumétrico de lavado con respecto a lo que se está procesando, menor es la concentración de la impureza a la salida de la última etapa. Que sería pues CIN. En clase también revisamos para el caso del proceso por lotes, dos variables. Una que estaba relacionada al volumen retenido, cuánto tenías en cada una en el proceso por lotes. Esto por ahí lo tienen en su libreta, es el volumen de retenido.
y también teníamos una BD que representaba el volumen de líquido de lavado. La ecuación anterior la podemos expresar en función de estas nuevas variables, puesto que Q no es otra cosa que BD entre T y F es BR entre T. Entonces, sustituyendo estas nuevas variables en esta ecuación de Born, obtenemos el siguiente resultado. Una ecuación similar a la anterior, solo que aquí estaría BD entre R, que en general se le llama relación de lavado. Bueno, hasta aquí esta ecuación que obtenemos, o la anterior, que son esencialmente la misma, esta de acá, establecen si lavas con cierto flujo o cierta cantidad de solvente lavado, cuánto puede, y en función obviamente del número de etapas, cuánto puede descender la concentración de impurezas. El problema es similar a los otros casos de diafiltración, no está involucrado el tiempo. Es decir, en cuánto tiempo va a ocurrir este proceso de lavado. Una vez que tú fijes, por ejemplo, a qué concentración quieres que descienda la impureza, cuál es la inicial, y la pregunta diría, pues, en cuánto tiempo lo vamos a lograr en este nuevo sistema en cascada. Para eso, igual que en los casos anteriores, pues es necesario establecer el flux de permeado. Que está dado por la siguiente expresión, que también ya la utilizamos en el proceso por lotes. J, que es el flujo de permeado, es igual al volumen de lavado entre el área por el tiempo. El área de aquí es el área por etapa. Entonces, ahora sí, con la expresión anterior, podemos sustituir entonces ese volumen de aquí, pues sustituirlo acá en la parte de arriba. Y el resultado es la siguiente expresión. Esa sería la expresión que se obtiene. No se les olvide que el flux J pues, está dado por la expresión que veíamos anteriormente. Esta se tendrá que sustituir aquí y para poder hacer cálculos. De esta ecuación que está aquí es donde se responde entonces qué área se necesita para cierto proceso. Si tú fijas, si se conoce el área, pues qué tanto podemos disminuir la concentración de la impureza a la salida. Todo entonces se responde pues, con esta ecuación o estas dos ecuaciones, esta y el flux.